En la presente exposición vamos a exponer acerca de una operación unitaria denominada destilación. Si bien la destilación es una operación unitaria de transferencia de masa, al igual que la cristalización y la absorción. Este método de separación denominada destilación utiliza la fase de vapor y líquido a la misma temperatura y presión para las zonas coexistentes, en las cuales se utilizan varios tipos de dispositivos para cuyo proceso. Si bien esta operación tiene una variedad de aplicaciones en lo que es la industria, tanto para la obtención de alcoholes, aceites esenciales, entre otros procesos, así como también en la refinería. Este proceso de destilación fue inventado por los alquimistas egipcios, en- pero fueron los alquimistas griegos quienes en el siglo I de nuestra era inventaron lo que es el alambique, que es un destilador como tal. Ahora, ¿qué, ¿cómo podemos definir la destilación? ¿O qué es la destilación básicamente? La destilación es una técnica de separación de sustancias que permiten separar los distintos componentes que forman parte de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes que forman parte de la mezcla como tal. Cuanto mayor sea la diferencia de los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. ¿Qué trato de decir? Que los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza, básicamente. Eso consiste la destilación. Ahora, hay unas características importantes que considerar en lo que es lo que respecta a esta operación unitaria. Si bien eh, se emplea en lo que son los laboratorios, en las industrias, eh, pero se hacen uso de aparatos específicos. Por ejemplo, lo que es un condensador, un termómetro, una ampolla de destilación, el mechero de Bunsen, un vaso precipitado, manta de calentamiento, columna de fraccionamiento. Otra característica importante que hay que recalcar es que las mezclas susceptibles a la destilación pueden contener dos líquidos, un líquido y un sólido, o gases licuados, puesto que este método aprovecha lo que es el punto de ebullición de la sustancia, que es una de las características inherentes en la materia. Y como último punto y última característica es que el componente más volátil tiende a concentrarse en lo que es el vapor y el menos volátil se concentra en el líquido. Ahora, eh, para un mayor entendimiento de esta operación unitaria, se ha colocado un video en donde básicamente se da a conocer lo que es la definición, la clasificación y aplicación en la industria, que eso se verá posteriormente. Operaciones unitarias. Destilación. Proceso unitario que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor, y a continuación, enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida, por medio de la condensación. Tipos de destilación. Destilación azeotrópica. Existe un agente arrastrador que forma un azeótropo con uno de los componentes originales. El azeótropo formado puede romperse después por diversos métodos. Destilación fraccionada. Destilación más usada a nivel industrial y se lleva a cabo en una columna. Serie de etapas de vaporización instantánea, donde los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. Contacto del vapor y el líquido produciéndose una transferencia de materia. Destilación al vacío. Se emplea en la separación de líquidos con un punto de ebullición superior a 150 grados. Se utiliza cuando el líquido tiene un punto de ebullición excesivamente alto o descompone a altas temperaturas. Destilación flash. La destilación flash o destilación en equilibrio es una técnica de separación de una sola etapa. Consiste en la separación de una fracción definida del líquido, en una manera tal que el vapor que se forma esté en equilibrio con el líquido residual, separando el vapor del líquido y condensando el vapor. Los procesos de separación flash son muy comunes en la industria, particularmente en la refinación de petróleo. Aunque se utilicen otros métodos de separación, no es raro encontrar destilaciones flash, preliminares para reducir la carga de entrada a los otros procesos. Se usa para componentes que tienen temperatura de ebullición muy diferentes. Destilación discontinua.
Ahora, eh, si bien, si bien se ha efectuado lo que es un resumen, en pocas palabras, mediante la utilización de este medio, nuestro video, ahora procedemos a lo que es los principios de destilación. Si bien la separación de los componentes de una mezcla líquida mediante la destilación depende de las diferencias de los puntos de ebullición de los componentes individuales, que es lo que básicamente se dio lugar en la definición anteriormente dicha. Además, dependiendo de las concentraciones de los componentes presentes, la mezcla líquida tendrá diferentes características en su punto de ebullición. ¿Qué principios vamos a tomar en consideración? En primer lugar, la presión de vapor y ebullición. La presión de vapor de un líquido a una temperatura particular es una presión de equilibrio ejercida por las moléculas saliendo y entrando de la superficie del líquido. Por otro lado, el diagrama del punto de ebullición es aquel que muestra cómo varían las composiciones de equilibrio de los componentes de la mezcla líquida con la temperatura a una presión determinada. Como tercer punto, tenemos la volatilidad relativa. Es aquella medida de la diferencia de las volatilidades entre los dos componentes que forman parte de la mezcla y por tanto de sus puntos de ebullición. Indica cuán fácil o cuán difícil resulta la separación, puede resultar la separación. Y como último punto tenemos lo que es el equilibrio líquido-vapor, que esta fase es diseñada en las que las propiedades del punto de ebullición de los componentes de la mezcla siendo separadas. Ahora, eh, tenemos lo que es el tema del funcionamiento de un destilador. Un destilador como tal es un aparato para destilar las mezclas de un líquido con distintos puntos de ebullición, haciendo hervir el mismo y luego pasa lo que es la condensación para transformar este vapor a líquido. En la siguiente gráfica vamos a efectuar lo que es el funcionamiento como tal de la destilación. Hay que considerar el siguiente aspecto, que la destilación es un método físico, no es una reacción química, y que se basa en las diferencias de temperaturas de lo que son las sustancias que forman parte de la mezcla. Ahora, la imagen sintetiza lo que es un tipo de destilación simple, para un mayor entendimiento y una fácil comprensión como tal. A primera instancia, en el matraz está lo que es la mezcla de los componentes. Se encuentra la mezcla de los componentes como tal. Esta se calienta hasta alcanzar una temperatura de ebullición de la sustancia más volátil. Este es el primer paso. Cuando hablamos de sustancia más volátil, es aquella sustancia que se evapora con mayor facilidad, básicamente. Ahora, la sustancia volátil se evapora y sus gases se conducen a lo que es el condensador, que se puede apreciar en la figura. En el condensador se enfrían los vapores de la sustancia más volátil y esta vuelve a un estado líquido, en donde sería el tercer paso que va al líquido destilado. Y posteriormente, en el recipiente inicial prevalece lo que es la sustancia menos volátil purificada. Básicamente ese es el funcionamiento como tal que se da lugar en una destilación, en este caso en una destilación simple. Aquí hemos colocado un ejemplo del funcionamiento del destilador de agua. Eh, el funcionamiento de un destilador está basado en un fenómeno que se presenta libremente en la naturaleza y es conocido como el ciclo del agua. La energía proveniente del sol calienta el agua de los mares y transforma la misma en lo que es vapor. Dicho vapor se concentra en las nubes cuando las condiciones atmosféricas adecuadas, cuando están adecuadas, esta se enfría y se condensa, volviendo a la superficie en forma de lluvia. ¿Qué trato de decir? Que el destilador de agua produce dicho fenómeno natural que he mencionado. Su configuración y su diseño varían dependiendo de los volúmenes de agua requeridos. A continuación se presenta una explicación general de lo que es un destilador, de las partes que integran el destilador, cómo funciona. A primera instancia tenemos lo que es el generador de vapor. También se lo conoce como tanque de ebullición. Este componente es el recipiente en el cual se almacena el agua que va a ser destilada. Se fabrica generalmente de vidrio y puede disponer de controles de nivel, de flujo y calidad del agua de alimentación.
que protegen al destilador en caso de que se presente alguna irregularidad en los suministros de agua. Como otro punto tenemos el nivel del agua, que es un dispositivo que permite, en pocas palabras, controlar lo que es el agua dentro del generador de vapor. Se encuentra conectado directamente a lo que es a la convertida que suministra el agua que utiliza el destilador. Cuando la cantidad de agua en fase líquida en el tanque de ebullición disminuye, el dispositivo permite recuperar la cantidad líquida que se ha evaporado. Por otro punto, tenemos lo que es la válvula de control, que es un dispositivo mecánico, que permite regular lo que es el flujo de agua hacia lo que es el tanque del generador de vapor. La convertida hidráulica, por otro lado, es la red que suministra el agua en fase líquida al tanque generador de vapor. También tenemos lo que es el agua en fase líquida, que es el agua que se encuentra en el tanque generador de vapor. Ahora, otro punto, tenemos lo que es la resistencia de inmersión. La resistencia de inmersión son dispositivos que generan calor cuando a través de lo mismo circula lo que es la corriente eléctrica. Estas se encuentran aisladas por capas de cerámicas y protegidas al ambiente externo o una coraza metálica. También tenemos lo que es el condensador, que básicamente es un dispositivo que permite pasar dicho fase de vapor a fase líquida. Si bien este de aquí, para acelerar el proceso, se utilizan métodos de convección forzada, mediante la circulación de fluidos, aire o agua a baja temperatura, alrededor del conducto a través del cual fluye el vapor. Y filtro, los destiladores disponen de filtros de carbón activados que se colocan a la salida del condensador, con el fin de eliminar aquellos sabores o partículas que pudieran estar inherentes en el vapor que se condensa. Y como último punto tenemos el depósito de agua destilada, que es un depósito en el cual se recolecta el fluido que se ha sometido al proceso de destilación. El agua destilada debe almacenarse en recipientes fabricados principalmente de un material plástico, para evitar lo que se presente una contaminación iónica. Se utilizan por efecto recipientes de polietileno, polipropileno, entre otros materiales. Ahora, ¿cuál es el control de un destilador? Si bien, bueno, presentamos en la gráfica lo que es una destilación fraccionaria, que es un tipo de destilación, y a continuación se presenta cada uno de los controles del destilador. En la gráfica está la simbología que se encuentra en cada uno de los cuadros. Por ejemplo, tenemos lo que es el caudal del destilado, que se debe hacer un efectivo control, al igual que la relación de reflujo destilado, la vaporización producida por el fluido calefactor, el caudal de fondo, la relación de vaporizado a fondo, el nivel en fondo de la columna, el nivel en el acumulador de la cabeza, la composición del componente ligero de la cabeza, y como último punto, la composición del componente ligero en el fondo. Todas estas simbologías de V se encuentran en la gráfica, como se puede apreciar. A continuación, mi compañero va a explicar sobre el esquema de lo que básicamente consta las partes que consta un destilador como tal. Bueno, en lo que es el esquema, tenemos en el primer punto una destilación de columna. Esto es el gráfico que estamos mostrando y sus partes importantes son el armazón. En este caso el armazón también viene a ser el destilador, donde se tiene lugar a la separación de los componentes de líquido. Este en efecto viene a ser el destilador, como ya lo había mencionado, en donde se va a destilar, para la redundancia, la mezcla de los fluidos. Tenemos los platos,
Estos son los componentes internos de la columna. En efecto, tienen forma de plato y también se conocen como empaquetaduras. Y lo que hacen es promover la separación de los componentes. Tenemos lo que es el condensador. Este es el componente del sistema en el que se condensa el líquido frío mediante transferencia de calor hacia el ambiente. También se produce el subenfriamiento del refrigerante en otros casos. Tenemos lo que es el ebullidor. Este no hace más que proveer la vaporización necesaria en el proceso de la destilación. Y por último, tenemos el tanque de reflujo. Un tanque de reflujo es donde llega el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna. En otras palabras, el ebullidor, para que este pueda ser recirculado de nuevo a la columna. Como otro esquema, pusimos la destilación por arrastre de vapor. Este conlleva tres partes esenciales, que es el destilador, el condensador y el separador. El destilador, como ya lo mencionamos antes, este se usa para destilar las mezclas de líquidos con distintos puntos de ebullición. El condensador, también ya hablamos de él, se usa para enfriar y condensar el vapor saliente de la parte superior de la columna. Y por último, el separador, o también llamado decantador. En este caso hay un separador, ya que al final del proceso se busca separar los fluidos según su densidad. A continuación, mi compañero Brian va a dar la clasificación de los destiladores. Bueno, la clasificación de los destiladores se están clasificados en la destilación azeotrópica. Se refiere a la técnica específica de agregar otro componente para generar un nuevo azeotropo, debajo de un punto de ebullición que es heterogéneo, o sea que produce dos fases líquidas inmiscibles. Como el siguiente ejemplo, que es el benceno al agua y el etanol. En general, estos procesos requieren la adición de un agente separador que facilita la separación del azeotropo, ya sea debido a que provoca la aparición de un nuevo azeotropo de un punto de ebullición extremo, o bien para introducir cambios en las volatilidades relativas de los componentes originales. Dependiendo de la propiedad física que modifique al agente separador, este se mezclará con la corriente de alimentación o se introducirá separadamente en la columna de rectificación. En estos procesos se requiere una secuencia de 2 o más columnas de destilación. Como está en la imagen, esta técnica suele ser usada en reacciones de equilibrio en donde se genera agua como subproducto de la reacción. La eliminación del agua desplazará el equilibrio de la reacción hacia el lado del producto. Si la relación se lleva a cabo, por ejemplo, con el tolueno, que es menos denso que el agua, el vapor en el condensador de reflujo estará formado por una mezcla azotrópica de tolueno y agua. Cuando esta mezcla se condensa, caen en el denominado Dean-Stark, formándose dos fases. La capa superior estará constituida por tolueno y la inferior por agua. Cuando el nivel del líquido en la trampa de Dean-Stark llega a la parte superior del brazo lateral, el tolueno fluye de nuevo hacia la matraz de la reacción. El agua se puede eliminar a través de una llave en la parte inferior de la trampa de Dean-Stark. Otra clasificación tenemos lo que es la destilación fraccionada. Dice que es un proceso físico que emula la técnica de destilación simple, tomando como base el punto de ebullición de las especies y empleándose para separar mezcla de tipo homogénea de varias sustancias que se encuentran en fase líquida o mezcla heterogéneas de tipo líquido sólido no volátiles. En este sentido, el método de destilación fraccionada involucra la evaporación de las especies líquidas, la condensación de las especies más volátiles en orden creciente de su punto de ebullición, y lo posterior recolección de las sustancias que se desea obtener inicialmente. El proceso de destilación fraccionada, en los procesos tenemos lo que es el calentamiento. Dice que consiste en la separación de una solución en sus
constituyentes que se encuentran en estado líquido, basándose en la diferencia entre el punto de ebullición y siendo aplicada cuando esta diferencia es menor a 25 grados aproximadamente. En la ebullición en primer líquido, de este modo, cuando se coloca en un calentamiento una mezcla cuyos puntos de ebullición difieren de manera considerable. Al alcanzar la temperatura de ebullición del componente más volátil, se irá formando una fase de vapor, la cual mayormente contendrá esta sustancia al principio. Y en la ebullición segundo líquido, al seguir aumentando la temperatura y con el transcurrir del tiempo, suceden continuamente múltiples ciclos de evaporación y condensación. Bueno, tenemos lo que es las aplicaciones. Dice que las aplicaciones en esta destilación se utiliza para plantas criogénicas de separación de aire para descomponer el aire de la atmósfera en sus constituyentes principales. Se utiliza la destilación fraccionada para la desalinización del agua del mar y se usa para reciclar solventes que ya fueron utilizados mediante la purificación a través de esta técnica. Un ejemplo claro es la destilación fraccionada del petróleo. Como siguiente tenemos lo que es la destilación al vacío. En este método de destilación relacionada a presión reducida, al igual que la destilación, esta técnica separa los compuestos en función de las diferencias en los puntos de ebullición. Esta técnica se usa cuando el punto de ebullición del compuesto deseado es difícil de lograr o causará que el compuesto se descomponga. Dice que comienza cuando la presión de vapor de un líquido o solución es igual a la presión extra o aplicada. Así se reduce la presión aplicada, el punto de la ebullición del líquido disminuye. Este comportamiento ocurre para hervir. Este comportamiento ocurre porque para hervir se necesita una presión de vapor más baja, la cual se puede lograr a temperatura más alta, más baja. En las aplicaciones de esta destilación, dice que este es un proceso que se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y otros productos inestables. Y la aplicación más importante en la industria es para la obtención del gas, la nafta, el queroseno y los gases y el diésel. Ya. En la industria petrolera, aquí la destilación en vacío es la operación complementaria de destilación del crudo procesado en la unidad de destilación atmosférica, que no se vaporiza y sale por la parte inferior de la columna de destilación atmosférica. La vaporización de todo el crudo a la presión atmosférica necesaria al elevar la temperatura por encima del umbral de descomposición química y eso. En esta fase del refino del petróleo es indeseable. Otro tipo de destilación tenemos la destilación flash. Dice que es un tipo de operación unitaria que ocurre cuando un líquido saturado se enciende en un tanque a menor presión en dos estados, que es vapor y en un líquido. Si el líquido saturado es de dos o más componentes, el vapor producido tras la escisión se encuentra enriquecido en el componente más volátil que el líquido remanente. La importancia de este tipo de proceso es obtener la separación de la mezcla líquida, generalmente las mezclas de hidrocarburos que permitan una primera separación, otorgando facilidad en el proceso de la refinación. Sin embargo, va mucho más allá, ya que puede obtenerse gases ricos en componentes volátiles, que luego pueden ser cambiados de fase para separaciones posteriores, y fases de componentes muy estables que también pueden ser separados en otros procesos y comercializados. Más abajo vemos un gráfico que dice que la alimentación se hace circular por medio de la bomba. En el punto A va a través del calentador, pasa por B y se reduce la presión en lo que es la válvula.
En el punto C, una íntima mezcla de vapor y líquido entran en lo que es en el separador. En el punto D, en el que permanece suficiente tiempo para que se separen las corrientes líquido y vapor, debido al gran contacto existente entre el líquido y vapor antes de su separación. Las corrientes que salen de ambos están en equilibrio. El vapor sale atrás de la línea, que es en el punto E, y el líquido a través de la línea G, que es en la parte de abajo. A continuación tenemos lo que es la destilación descontinua. La destilación descontinua se carga una cantidad inicial de mezcla en un calderín y a lo largo de la separación se retira de forma continua el producto. En esta operación no se alcanza el estado estacionario y la composición inicial del balón de destilación cambia con el tiempo. Esto da lugar a un aumento de temperatura del sistema y de una disminución de la cantidad relativa del componente más volátil en la carga al avanzar la destilación. Un ejemplo familiar en la destilación simple de laboratorio, en la que se carga líquido a destilar en un balón de destilación y se calienta hasta ebullición. El vapor que se forma se condensa gracias al refrigerante y se recoge en forma continua. La operación discontinua se utiliza si la capacidad de operación que se requiere es demasiado pequeña como para permitir la relación de una operación continua a una velocidad estable. Y si las especificaciones de operaciones fluctúan ampliamente con las características del material, de la alimentación, así como la velocidad del procesamiento. Los procesos discontinuos son en general más flexibles que los continuos. En siguiente tenemos lo que es la destilación multicomponente. La destilación conjuntamente con la separación en una etapa, condensación, flasheo, son los procesos de separación más empleados para separar diversos componentes que quedan después de los procesos de conversión. Su principal ventaja son la habilidad de manejar un amplio rango de capacidades y productos, la habilidad de manejar un amplio rango de concentraciones de alimentación y la habilidad de producir una alta pureza de producto. En las aplicaciones se aplican en la refinería de petróleo, en numerosas unidades de destilación que separan diversos productos según la aplicación. En las unidades de fraccionamiento catalítico para la posterior separación de diferentes fracciones, para la separación de compuestos aromáticos y la separación del BTX. La destilación multicomponente se clasifica en dos, lo que es en componentes clave y componentes no clave. En el componente clave se especifica su recuperación, si se divide en clave ligero LK, el más pesado de los ligeros, y clave pesado HK, el más liviano de los pesados. Y en los componentes no clave se divide en no clave ligero, que es el más ligero que el clave liviano, y en no clave pesado, que es más pesado de la clave pesada. A continuación vamos a ver un video. Un tipo de destilador por arranque de vapor donde se da lugar la destilación de aceites esenciales.
Bueno, a continuación vamos a hablar de la aplicación en la industria de la destilación. Existe una gran cantidad de aplicaciones en lo que es la destilación, que se emplea en la industria, desde la petroquímica hasta la farmacéutica. De las más importantes tenemos la refinación del petróleo. En este proceso lo que se busca es separar diversos hidrocarburos y derivados del petróleo mediante una destilación fraccionada. Lo que se busca es, a partir de la cocción del petróleo crudo, separar las sustancias densas. Por lo general se busca el asfalto y la parafina. Otra aplicación es el cracking catalítico. En este proceso se hacen destilaciones al vacío en el procesado del petróleo. Lo que hacen es, a partir de las torres de vacío, separar los gases que se desprenden de las etapas de cocción y así acelerar la ebullición de los hidrocarburos. Otra aplicación es la purificación de etanol. En este caso se busca separar el alcohol, que en este caso es el etanol, del agua, mediante una destilación azeotrópica. En esta se adiciona benceno u otros componentes para separar la mezcla. Tenemos el procesamiento de alcohol como otra aplicación. En este proceso se busca obtener combustibles orgánicos líquidos. Por lo general se emplean en madera y carbón, mediante destilación en seco. Lo que se hace es condensar los gases para poder emplearlos en procesos industriales. Otra aplicación es la termólisis de sales minerales. En este proceso de destilación en seco, al igual que el anterior, que es el procesamiento del alcohol, se queman las sales minerales para así obtener sustancias minerales, valga la redundancia, empleadas en la industria. Otra aplicación es la producción de perfumes. En este se emplea la destilación por vapor de arrastre. Lo que se hace es hervir agua junto a algún tipo de flor para así obtener una sustancia con olor, que al condensarse va a tener características bases para la creación de un perfume. Otra aplicación es lo que es las bebidas alcohólicas. Este es de lo más conocido en el tema de la destilación. Se destila el fermento de frutas o productos naturales, donde se separa el alcohol del agua, que pueda permanecer en el recipiente. El destilador más usado en estos casos es el alambique. Tenemos otra aplicación que es la obtención de agua destilada. En este proceso se destila el agua. Se le extrae todo el soluto que esta posee y se emplea también lo que es la potabilización del agua. Este es más usado en el campo de la química. Por último tenemos la obtención de aceites como otra aplicación. En este proceso lo que se busca es obtener aceites esenciales. Lo que se hace es hervir el vegetal o animal, en este caso, que vienen a ser la materia prima, hasta que se evapora el aceite y luego se condensa en un frío extremo, para que así recupere su liquidez. Bueno, aparte de las distintas aplicaciones que ha nombrado mi compañero, hay que recalcar otras aplicaciones, por ejemplo, en la obtención de azúcares a partir de coco u otras sustancias naturales que pueden obtenerse de ciertos azúcares mediante una destilación que extrae el agua por evaporación y permite a los cristales de azúcar permanecer. Otro ejemplo de su aplicación está la obtención de glicerina. En el proceso de obtener glicerina casera, incluye lo que es la destilación de restos de jabón, pues esta sustancia proviene de lo que es la degradación de ciertos lípidos. Y como último ejemplo de su aplicación está lo que es la obtención de ácido acético. Este derivado de vinagre cuenta con numerosas aplicaciones en la industria farmacéutica, fotográfica y agrícola. En sus procesos de obtención, la destilación juega un rol muy importante, y ya que se produce en conjunto de otras sustancias menos volátiles como el ácido fórmico y el formaldehído. Ahora, si bien la mayor parte de las aplicaciones industriales de la destilación se utilizan en columnas de destilación continua, la separación de aceites esenciales de compuestos disueltos, no volátiles o dispersos en agua, es un claro ejemplo de su aplicación.
En la industria alimentaria se encuentra casi exclusivamente en los procesos de producción de lo que son bebidas alcohólicas y en la separación de los distintos componentes volátiles que proporcionan aroma y flavor. Cuando hablamos de su aplicación en la obtención de lo que son bebidas alcohólicas, hay que recalcar en qué parte del proceso constituye lo que es la destilación. Si bien esta se da lugar después de la fermentación, donde una vez el líquido fermentado, tratado para separar el grano o fruta, es vaporizado en un alambique. ¿Qué es el alambique? Es un destilador como tal, como ha mencionado mi compañero. Una vez que se evapora, pasa a lo que es un condensador, donde se recoge a continuación en forma de alcohol etílico. En el siguiente video se va a dar lugar lo que es el proceso para la obtención de bebidas alcohólicas, en este caso un whisky, y se va a apreciar cómo es el proceso, cómo se da la operación unitaria de destilación en este proceso. La usanza, dejando que el maíz germine en un proceso llamado malteado. Se mezclan unos granos germinados con maíz normal en un gran tanque y después se pasan por un molino. El maíz se tritura con martillos automáticos, liberando parte del almidón que queda expuesto a la acción de las enzimas de la germinación. Estas enzimas convierten el almidón en azúcar. El maíz malteado servirá para hacer levadura. Se añade agua y se hierve una cubeta hasta obtener un denso mosto. Una vez alcanza el espesor adecuado, se lleva a enfriar a una sala acondicionada. Después, se añade la levadura y se insufla aire a la mezcla para que la levadura crezca, creando un depósito de fermento. En otro tanque, se hierve una tonelada de maíz. Esto libera aún más almidón, que se convertirá en azúcar. Ya frías, la mezcla y la levadura se bombean a una cubeta de fermentación. Durante 4 días, el fermento convertirá el azúcar en alcohol. Este proceso también genera dióxido de carbono, que es liberado a la atmósfera. El encargado de la fermentación extrae una muestra de vez en cuando para examinarla. Si el líquido es muy denso, la fermentación todavía no ha terminado. Cuando la viscosidad alcanza su punto óptimo, el mosto fermentado pasa a un gran alambique de cobre, como los que se usan para hacer el whisky casero. Se calienta a 82 grados, suficiente para que se evapore el alcohol, pero por debajo del punto de ebullición del agua. Convertido en gas, es recuperado por un condensador. El fluido resultante contiene un 80% de alcohol, solo apto para vaqueros de pelo estrecho. Se añade agua para rebajarlo al 50% y ya está listo para embotellar. Esta bolsa de té gigante sirve para oscurecer el whisky. Se trata de virutas de madera envueltas en gasa. El whisky absorbe el sabor y el color de la madera durante unos 2 meses. Cuando el whisky adquiere un tono dorado, pasa a estas barricas de roble. Después se deja envejecer durante 2 años en un lugar caliente. El calor hace que el whisky se expanda y absorba el sabor de la madera de roble. Pero un exceso de presión podría causar roturas, así que se controla la aparición de grietas o fugas.
Bueno, en el video se pudo apreciar lo que anteriormente había dicho, que la destilación se da después de lo que es un proceso de fermentación. Eh, es- eh, la destilación se da como quiera en un destilado, en un alambique, que es un destilador, y, y en esto consiste lo que es la destilación, como se vio en el video. Ahora, como grupo concluimos que si bien la destilación es un método físico, no es una reacción química, que esa parte hay que tomar en cuenta, y que es una técnica de separación, básicamente, de sustancias, que permite separar los distintos componentes de una disolución y lo que básicamente aprovecha son los puntos de ebullición de cada uno de esos componentes. Y que eh, es muy utilizada, tiene una gran aplicación en lo que es la industria, sobre todo en lo que es la obtención de bebidas alcohólicas, en la refinación de petróleo, en, en la obtención de aceites esenciales, y tiene como objetivo principal, como se dijo, aprovechar las distintas volatilidades de los componentes. Cuando hablamos de volatilidades, hacemos referencia a que la sustancia eh, cuando la sustancia tiene la facilidad de convertirse de fase líquida a fase de vapor. Y como último punto, que la destilación es una operación unitaria de transferencia de masa, al igual que la cristalización y la absorción, como se había mencionado anteriormente. Y con esto concluimos nuestro tema eh, en base a lo que es la operación unitaria, destilación.